Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bendecidos, sean todos bienvenidos. Que el Señor les bendiga una vez más. Aquí estamos, como cada día, dándole gracias a Dios y siempre tomando el tiempo para estudiar la palabra, para poder aprender y para poder ser edificados a través de la palabra de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Tenemos prácticamente una hora o menos de una hora para poder el día de hoy tomar tiempo para este estudio, del cual hemos venido hablando, ¿verdad? En el libro de Hechos, viviendo el tiempo actual, la iglesia tiene una misión, tiene un deber, y ese deber específicamente es, primeramente, tenemos que rendirle a cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces, ese deber que nosotros tenemos que cumplir y esa responsabilidad que nosotros tenemos, a quien tenemos que darle cuentas primeramente es a Dios, ¿verdad? Entonces, es por esto que vamos a tomar el tiempo para poder ver un capítulo, ciertamente en el libro de Hechos, del cual hemos estado viendo el transcurso de la iglesia en sus primeros pasos como tal, cómo el Señor Dios utilizó a los apóstoles, no solamente a los apóstoles, también a hombres entregados al Señor por la causa, hombres valientes, esforzados, y ciertamente hoy estaremos compartiendo en el libro de Hechos capítulo 16. Um, Me llama mucho, me impacta mucho esta nueva misión que recibe el apóstol Pablo de parte de Dios, pero obviamente después de haber pasado un primer viaje ciertamente impresionante, donde podemos ver muchas cosas que acontecieron en el capítulo 15, pero aquí podemos ver a partir del capítulo 16 un nuevo viaje, el segundo viaje del apóstol Pablo. Estuvimos estudiando el primer viaje que tuvo él, saliendo de Jerusalén, yendo hacia Antioquia, donde primeramente la iglesia se establece. La primera iglesia que se establece es en Jerusalén, ¿verdad? Y a partir de ahí ellos empiezan a salir en viajes misioneros y viajes evangelísticos, llevando la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de salvación, al ellos entender que la salvación no era solamente para los judíos, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo unos puntos importantes donde ciertamente hubo una pequeña discrepancia entre los judíos que se habían convertido al Señor Jesús, que habían creído en el Señor Jesús, y el apóstol Pablo y Bernabé, los cuales contendieron por la circuncisión y porque los judíos querían que ellos, los nuevos convertidos, los gentiles, también guardaran la ley de Moisés, cosa que no estaba en los planes de Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir la palabra de Dios y estudiar. Amén. ¿Qué le parece si ahí donde usted está tomamos la actitud de oración y dándole gracias a Dios por este día y por el tiempo que nos permite compartir su palabra? Rey de la gloria, Señor, estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, con el único y solo deseo, Señor, de poder escucharte, Padre Celestial, de poder entender tu palabra, de poder, Señor, obedecerla. Sé que es tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que, Padre Celestial, nos redarguye, la que nos instruye, la que nos corrige. Es tu palabra, Señor, la que nos llena de sabiduría, la que nos llena de entendimiento. Dice también tu palabra que es a través de ella que viene la fe. El oír tu palabra aumenta nuestra fe. Entonces, Rey de la Gloria, estamos aquí para escuchar lo que tengas que hablar, para que escuchar lo que tú tengas que decirnos y no solamente tomar lo bueno, sino tomar todo, Señor, lo que tú nos quieras impregnar. Sabemos, Rey de la Gloria, que estamos viviendo tiempos específicos, claros, Señor, donde la iglesia tiene un papel importante
para evangelizar y para poder ganar, Señor amado Dios, almas, personas, aquellas familias, Padre, que están perdidas y que ciertamente, bendito Dios, necesitan de ti, Padre Celestial. Las personas, Rey de Gloria, muchas veces, bendito Dios, no quieren admitir, no quieren aceptar que necesitan de ti, Padre. Pero es a través, Señor amado Dios, de este evangelio de poder que tú nos has entregado, es a través de este evangelio, Señor, maravilloso, poderoso, que cambia vidas, que transforma vidas, que restaura, que trae, Padre Celestial, esperanza, bendito Dios, para aquellos que no la tienen. Es por eso, Señor, que en esta tarde, Padre, nos alineamos a tu palabra para que tú nos enseñes y para que tú, Rey de la Gloria, en esta tarde puedas, bendito Dios, hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis queridos y amados hermanos, una vez más, aquellos que se han sumado a la transmisión, Dios los bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja. Y vamos entonces a entrar directamente a hablar un poco en resumidas cuentas, de la palabra del Señor, del estudio de la palabra. He estado hablando del evangelismo en su principio. Ciertamente, sé que no vivimos días fáciles, sé que la iglesia no atraviesa momentos fáciles al momento de evangelizar. Sé que las tinieblas son más que la luz, eso soy muy consciente, sobre todo en estos países donde hay mucho libertinaje, donde las cosas más vamos a decirlo, más fuera de lo normal, se han convertido en normales. Entonces, entiendo que no vivimos un periodo fácil para predicar el Evangelio, pero si usted entendiera también el tiempo, el periodo en el que los apóstoles empezaron a predicar, tampoco era fácil. Habían los mismos dilemas, los mismos conflictos, el mismo pecado, solamente que hoy está más disfrazado y tal vez hoy es más abierto, pero siempre, siempre, siempre ha existido el pecado, siempre ha existido la maldad, siempre ha existido en todas las generaciones, en toda la historia de la humanidad, siempre ha existido el pecado y la maldad, de una manera o de otra manera. Hoy pues estamos en tiempos modernos, vamos a decirlo así, y el pecado pues obviamente se ha modernizado, pero siempre, siempre ha existido la maldad, el pecado. De hecho, aquellos tiempos que vivieron los apóstoles predicando el evangelio bajo el imperio romano, no fue un tiempo fácil. Les aseguro que no fue nada fácil. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si los hermanos que nos están viendo en este momento pueden decirme en unas cuantas palabras o en un texto que me escriban qué pudieron retener de este primer viaje del apóstol Pablo. ¿Ustedes se acuerdan cuando él en el capítulo 15, en el capítulo 13 empiezan su primer viaje, ¿verdad? Desde el día lunes hemos estado viendo esto, del capítulo 13 hasta hoy que nos encontramos en el capítulo 16, donde hay un nuevo acontecimiento, donde existe un nuevo viaje, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. No sé usted qué puede usted retener, qué pudo retener, comente por favor de este primer viaje que leímos en el capítulo 13 del apóstol Pablo. ¿Qué opina? Usted recuerda que él viajó no solo, no iba solo, el apóstol Pablo ciertamente fue acompañado por Bernabé y su sobrino Juan Marco. Y ciertamente hubieron unos sucesos importantes que ya los vamos a ver, los vamos a mencionar, pero en ese primer viaje que ellos hicieron, ¿qué pudo usted retener? Recordemos que el apóstol Pablo viaja, su primer viaje, llegan a una isla, a Chipre, y salen de Antioquia, llegan a Chipre, a esta pequeña isla, y empiezan a predicar, empiezan a evangelizar, empiezan a llevar la palabra de Dios. Y suceden acontecimientos específicos y claros. Y es esto que nos va a dar un fundamento a nosotros para este tiempo que estamos viviendo. El primero es que
leíamos en el capítulo 13 que es el Espíritu Santo el que los guió, el que dijo, bueno, sepárenme a Bernabé y a Saulo para una misión evangelística. Van a prepararse para algo. Sepárenlos. Entonces, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de búsqueda, de ayuno, ellos son separados y son enviados en el primer viaje evangelístico, que es allí donde la iglesia empieza a crecer, a fundamentarse. Es, hermanos, la iglesia como si siempre, siempre, siempre ha sido de característica misionera, siempre, siempre ha sido el legado de Dios que se predique allí donde no hay salvación, que se hable del Señor allí donde no hay luz, que lleguemos a un lugar y que podamos identificarnos como luz para predicar, para hablar el evangelio de salvación. Entonces, siempre una de las características de la iglesia tiene que ser el área misionera. Y esto no solamente implica ir a otros países, claro que sí, pero localmente podemos hablar de lugares específicos de la ciudad, del país donde estamos. Por ejemplo, yo sé que en la capital, aquí en Bruselas, hay diferentes iglesias cristianas, evangélicas. Sé que en Amberes también, sé que en Gent también, en Liège, pero hay muchas ciudades, aún en Bruselas, y algunos pueblos de los cuales no se ha tocado aún, no, perdón, se ha llevado el evangelio, ¿verdad? Qué bueno fuera organizar con las iglesias aparte, ir a un pueblo, ir a un lugar donde nunca antes se haya predicado el evangelio, ¿verdad? Esto era lo que hacían los discípulos en aquel entonces, ir a un lugar, ir a lugares donde nunca antes o posteriormente se había predicado del evangelio. Entonces, podemos resumir en los capítulos anteriores que el apóstol Pablo no le fue fácil predicar. Y verdad que a usted a veces le pareciera que aquí no fuera fácil predicar el evangelio, ¿verdad? A veces usted dice, uy, pero ¿cómo voy a hacer? Primeramente está el idioma, segundo también no sé cómo lo voy a hacer, no sé a qué lugar ir, no sé cómo lo voy a hacer. Pero viendo a los discípulos, viendo cómo los discípulos del Señor empezaron a moverse en aquel entonces en medio de dificultades aún tal vez más difíciles que las de nosotros. Hoy por hoy usted puede mantener el contacto con alguien, con una persona, a través de su celular, a través de las redes sociales o a través de la computadora. De una manera usted puede mantener un contacto. En aquel entonces no era así. El apóstol Pablo tenía que viajar. Es por eso que el ministerio apostólico que habla en Efesios capítulo 3, el día de hoy, se le ha dado otra visión de lo que es este llamado, de lo que es este ministerio apostólico. El ministerio apostólico tiene que ver mucho con la misión, con ir a lugares donde nadie conoce del Señor. Hoy ciertamente cuando se le llama apóstol a alguien es porque tiene muchas iglesias bajo su cobertura y cosa que no la quiero debatir mucho, pero no es como tal, no es como lo enseña la palabra de Dios. Nunca fue de esta manera. Vamos a ir viendo que cada lugar donde el apóstol fue, dejó una iglesia implantada. Pero no solamente dejó una iglesia implantada, ¿qué quiere decir? Que formó también a personas para que se ocuparan de este cargo, para que se ocuparan del pastorado, dejó ancianos y dejó toda una infraestructura para que las iglesias se movieran, para que las iglesias trabajaran independientemente. Yo le digo una vez más y lo repito, y esto es algo que el Señor me ha enseñado claramente. Yo soy un representante del reino de los cielos. La única cosa que a mí y a cada uno de nosotros como siervos, como hijos de Dios, la única cosa que a nosotros nos compite es predicar el evangelio de Cristo, el reino del Señor. No podemos establecer ciertas cosas que a nosotros nos parezcan bien
o que tal vez pretendamos que le vamos a hacer un favor a Dios, estableciendo ciertas reglas, ciertas normas, a lo que ya se ha establecido, a lo que desde hace mucho tiempo se ha establecido, a lo que desde hace años el Señor dejó claramente establecido. Entonces, para que la iglesia funcione bien, tenemos que tomar el modelo de la palabra de Dios. Si hay alguien el cual se alineó correctamente a la visión que Dios le dejó, fue el apóstol Pablo y aquellos con quien él trabajó también. Entonces, en el capítulo 16 surge algo interesante. Vamos a ver unos nuevos personajes que se agregan, que fueron fundamentales para el desarrollo de la iglesia en el ámbito de los gentiles, ¿de acuerdo? En el ámbito fuera de los judíos que se habían convertido en Jerusalén. Recuerde que el apóstol Pablo fue muy fiel a la misión que Dios le dio, en el cual él tenía que predicar a los gentiles, ¿verdad? No sé si, bueno, no vi ninguna publicación, es posible que me equivoque, pero quería ver si alguien tenía algún comentario en cuanto al primer viaje del apóstol Pablo, y me parece no ver algún comentario que yo pueda ver. Entonces, bueno, no pasa nada, vamos a seguir desarrollando lo que aconteció en este capítulo. Amén. Entonces, veamos claramente que el apóstol Pablo en su primer viaje van a diferentes ciudades, tocan diferentes ciudades, evangelizan en un tiempo totalmente nada a favor de ellos. Era muy difícil predicar el evangelio, pero ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó? Recuerde que vimos en algunas ciudades donde ellos salen, donde habían dioses, donde los confunden con dioses, con Júpiter, Saturno. Se da cuenta cómo ellos creían que ellos habían bajado, descendido como dioses, porque habían hecho un milagro a un cojo que se encontraba en un lugar. Y al momento de hacer esta sanidad, el apóstol Pablo son confundidos como dioses. Entonces, dése cuenta en aquel entonces que no era fácil también predicar, pero sin embargo ellos guardaron su lugar y sabían que estaban representando el reino de Dios. Entonces, en el capítulo claramente de 16, capítulo 16, surge algo nuevo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, después de que ya el apóstol había regresado. En todo tiempo, gracias Joana por tu comentario, muy bien. Dice sí, claramente el apóstol Pablo en todo tiempo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Me parece muy bien poder retener esto. La guianza del Espíritu Santo de Dios es imprescindible y es necesaria en todo lo que nosotros podamos hacer. Muy bien, me parece que has podido retener algo muy importante, Joana. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía y creyente, pero de padre, ¿qué? Griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaban en número cada día. Este pasaje es muy importante porque aquí vemos por primera vez un discípulo fiel, muy entregado a la obra de Dios, pero siempre también muy entregado a las enseñanzas del apóstol Pablo. Se convierte en uno de sus hijos, ¿cómo decirlo? Uno de los hijos de, bueno, vamos a decirlo así, uno de los discípulos del apóstol Pablo más fervientes, más consagrados,
lo siguió, aprendió de su instrucción. Fue claramente el Timoteo un discípulo súper entregado a la obra de Dios, un hombre con una disposición impresionante. Era muy joven, era joven y como vamos a ver más adelante, ciertamente tenía algunas dificultades de salud, pero era un joven muy especial. Ahora, tome en cuenta algo, Timoteo como tal era de madre judía, pero de padre griego. Y esto es muy importante remarcar porque es a partir de allí que podemos entender claramente, podemos ver claramente cómo Dios no hace acepción de personas al momento de predicar su palabra. Se da cuenta cómo este joven, siendo no 100% en su integridad de raza judía, Dios le permite entrar a trabajar en la obra de Dios y ciertamente, aunque su padre era de origen griego, su madre era judía. En aquel entonces lo que sucedía era que cada niño que nacía tenía la nacionalidad materna. Es importante remarcar esto, ¿de acuerdo? Pero era una mezcla. Y recuerde que normalmente el Señor había prohibido en su tiempo a los judíos juntarse con otras razas, que los judíos tenían que guardar su raza pura, digna. Pero aquí vemos algo diferente, aquí vemos un cambio no de pensamiento, pero vemos un cambio esencial en el comportamiento. Podemos ver que era un joven de testimonio, tenía testimonio de los hermanos, había crecido, lo vemos eso en el capítulo más adelante de Timoteo capítulo 1, donde fue criado por su mamá y por su abuelita en los caminos del Señor. Desde muy pequeño fue criado en los caminos de Dios y esto hizo ciertamente que Timoteo fuera un hombre ferviente, un hombre con gran carisma para predicar y un hombre idóneo para estar al frente de una iglesia. Más adelante lo vamos a ver. Quisiera tocar otra persona, otro personaje. En el capítulo 15, versículo 36. Quisiera ver y recalcar algo importante. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Mire la importancia del apostolado, mire la importancia de este ministerio. No solamente levantó iglesias, no solamente plantó iglesias, plantó obras, sino que se ocupó también de qué? De confirmar, establecer, mantener. No solamente puso una base, sino que también a su momento el apóstol Pablo empezó a enseñar, a confirmar, a fortalecer, vamos a buscar la palabra, fortalecer a aquellos que ya habían aceptado al Señor. Y esto es importante en el desarrollo de la iglesia. ¿De acuerdo? Es importantísimo que todo cristiano, todo hijo de Dios pueda ser confirmado en su fe, que pueda ser establecido en su fe, que pueda estar firme en su fe. Y esto se logra si no es a través de el sustento que reciba. Es por eso que la iglesia como tal, en los ministerios, el pastor o el anciano o el que enseña, tenga el deber de poder traer una palabra sólida, una palabra
confirmación, una palabra que pueda traer alimento espiritual a los hermanos en la iglesia. Eso es esencial, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y por otro lado vemos que Bernabé y el apóstol Pablo no fueron juntos esta vez en este segundo viaje. Podemos retomar algo importante. Es necesario tener carácter. Pienso que una de las cosas, una de las debilidades del pastor casi siempre es obviamente ese amor, ese sentir por las personas, y muchas veces ese amor puede ser confundido con la falta de disciplina, con la falta de autoridad, con la falta de sometimiento en las personas. Y es importante, es crucial que como pastores y como ministros podamos entender que con el Señor las cosas en Dios, para los que ya son maduros en la fe, esto es muy importante recalcarlo, para los que ya son maduros en la fe, es necesario, por eso toqué el carácter los días anteriores, para no cometer algunos errores que a su vez hemos cometido por falta de tener un carácter claro, específico, al momento de poder llevar la iglesia. Hermanos, es fundamental. Aquí vemos el apóstol Pablo diciéndole no rotundamente a Bernabé, que quería llevar consigo a su sobrino que se llamaba Juan Marco. Esto causó una disensión entre el apóstol Pablo y Bernabé. Claramente, en el Señor hay momentos donde, y esto es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, en el Señor es importante muchas veces decir no, saber en qué momento decir no, y saber en qué momento probar a las personas que trabajan en la iglesia. Esto es algo que he aprendido con el tiempo, esto es algo que he aprendido, tal vez vamos a decirlo un poco de una forma dura, porque ciertamente muchas veces uno como pastor se puede dejar llevar por la emoción, por el sentimiento, vamos, no tanto la emoción sino el sentimiento, ¿no? Porque la persona es buena, porque nos cae bien, pero en el reino de Dios debemos tener carácter, debemos tener una firmeza, tenemos que tener palabra, tenemos que ser serios en las cosas del Señor, porque eso es lo que estamos mostrando, ¿de acuerdo? Entonces, ciertamente no llegaron a un acuerdo, pero más adelante vamos a ver algo maravilloso que sucede, ¿vale? Esto no excluye. Más adelante vamos a ver que este Juan Marcos se vuelve alguien importante también en el ministerio del apóstol Pablo. Se convierte en una persona de confianza, se convierte en una persona seria, se convierte en una persona digna de fidelidad y de lealtad. Y esto es algo que debemos entender en la iglesia. Cada deber, cada tarea, cada cosa que podamos nosotros cumplir en la iglesia tiene que ser marcada por la fidelidad, por el compromiso, por la lealtad y por la fidelidad, antes que cualquier cosa, a Dios, ¿verdad? No para nuestro propio ego, no para nuestro propio compromiso, sino ante todas las cosas para el Señor. Entonces vemos unos nuevos personajes aquí. A Silas, también, que tenía por sobrenombre también Silvano. Tenemos también a Timoteo, joven, pero muy entregado al Señor. Y Juan Marco, que en su momento sale en misión con el apóstol, con Bernabé. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera tomar un momento para poder decir algunas palabras sobre Silas, ¿de acuerdo? Silas, ¿quién era Silas? Aquí estamos en Hechos igual capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 22. 15, 22. Dice la palabra, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquia con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones
principales entre los hermanos. Ellos, Barsabas y Silas. Pero Silas, enfocándonos un poquito más en Silas, que acompaña al apóstol Pablo en este segundo viaje, podemos ver que era un varón de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿de acuerdo? Siendo judío, claro que sí, un hombre entregado al Señor. Vamos a ver otro versículo también, 15:40, el versículo 40 del capítulo 15. Dice, Pablo escogió a Silas. Pablo, el apóstol Pablo escogió a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces el apóstol Pablo toma a Silas. Vemos que Silas hacía parte de la iglesia de Jerusalén y en este segundo viaje zarpa con el apóstol Pablo a ¿qué lugares? Salieron a un lugar diferente. Dice, llegaron a Derbe y a Listra, que hoy por hoy, impresionantemente, hoy por hoy es la tierra de Turquía. Y esto es impresionante, interesante. ¿Por qué motivo? Porque podemos ver que en su tiempo todas estas tierras fueron evangelizadas, fueron tocadas por el evangelio. Y hoy por hoy podemos ver que Turquía, su religión principal es el Islam como tal. No lo ejercen tan profundamente, no lo ejercen tan metódicamente, vamos a decirlo así, o tampoco son extremistas, pero son más laicos, pero igual ejercen el Islam. La religión de Turquía actual es el Islam, cuando en su tiempo, cuando en su entonces eran evangélicos, eran cristianos, creían en Cristo Jesús, fueron tocados por la palabra de Dios. Entonces, viendo un poco todo esto que acontece, vemos que Silas acompaña al apóstol Pablo en su segundo viaje y vamos a remarcar ciertas cosas, acontecimientos importantes. A partir en el capítulo 16, versículo 6, el apóstol Pablo tiene una visión. Y quiero llegar allí y tocar algunas palabras en cuanto a esto, porque sé que muchas personas tienen visiones de parte de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, amén, que el Señor nos hará, los jóvenes tendrán sueños, los ancianos verán visiones, habrá un tiempo de esto, pero la interpretación es fundamental, la interpretación es crucial en cada visión que podamos tener. Entonces, en el capítulo 16 vemos que se encuentran el apóstol Pablo, Timoteo y ¿quién más? Silas. Estos tres personajes que han marcado y que han impactado la vida de la iglesia desde su principio. Amén. Recuerde que no era un trabajo fácil predicar del Señor Jesucristo, predicando del Señor, cuando nadie conoce, cuando tú le hablas a alguien que no conoce el Señor, hermanos, no siempre es fácil, ¿verdad? Hablarle a alguien de Cristo muchas veces no va a compaginar con nosotros. Hoy por hoy la gente está muy llena de teorías vanas, la gente está llena, hasta algunos que se atreven a decir que Dios no existe. Hay algunos que se atreven a decir que el Señor Jesucristo en realidad no murió por los pecados. Entonces ahí nos enfrentamos a diferentes casos donde podemos ver que hay mucha incredulidad. Pero lo importante de todo esto es que usted y yo podamos entender el llamado del Señor y cuál ha sido el llamado de Dios a nuestras vidas de evangelizar. ¿De acuerdo? En el versículo 6 del capítulo 10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. ¡Wow! Interesante. Les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar en estos lugares donde pasaron. En Frigia, en Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Se da cuenta? Por donde ellos pasaban. Y cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Wow. Vea cómo el Espíritu Santo dirige la vida de aquellos que se dejan dirigir. Hermanos, el Señor establece algo, pero Él nunca, escuche bien, Él nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Nunca. Aquí el Señor está dirigiendo. Aquí el Espíritu Santo los está dirigiendo. Pero hay personas que no quieren ser dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que por el hecho de creer que saben predicar la palabra y que saben tal vez entonar una canción o que saben hacer o tienen la cualidad de ejercer un ministerio en la iglesia y lo ejercen bajo su propio concepto. Aquí no. Vemos que en la iglesia del principio el Espíritu Santo de Dios es el que dirige. Se me viene una imagen y que siempre la he predicado cuando usted prepara una gran fiesta sorpresa para alguien, usted prepara la comida, usted prepara todo y con todas las preparaciones que usted hace, se le olvida invitar a la persona por la cual usted preparó esa sorpresa. Es incoherente, ¿verdad? Es extraño. Pareciera wow, qué extraño lo que está diciendo, pastor. Pero eso ha acontecido mucho en los últimos tiempos. Se hace un servicio para el Señor, pero no se le invita al Espíritu Santo de Dios a estar en el momento de la celebración. Se está celebrando a Cristo, se está celebrando al Padre, se está celebrando al Espíritu Santo, pero sencillamente el Espíritu Santo de Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque no estás, todo lo que se hace en la iglesia, lo repito una vez más, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, nos podría contarle muchos testimonios de lo que nos ha sucedido en estos 2 años que hemos creído a Dios, que hemos orado a que el Señor nos guíe, que le hemos pedido con lágrimas al Espíritu Santo de Dios que no nos permita cometer errores, que nos ayude a guiar la iglesia, el rebaño que Él ha puesto. Y puedo decirle, hermanos, que el Señor nos ha guiado y nos ha ayudado en muchas cosas. Porque ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que todo lo que yo haga, todo, escuche bien, todo lo que yo haga, todo lo que hagamos en la iglesia, tenemos que darle cuenta a Dios. Todo. Y estas son las cosas importantes que debemos entender al momento de administrar la autoridad que Dios nos ha delegado. Porque ciertamente mi palabra como pastor o la del anciano o alguien, un hermano en la iglesia, tiene autoridad. Y si manda a hacer algo, y si envía a hacer algo, las personas van a ejecutar la orden que el pastor dio. Porque así funciona en el reino de Dios, ¿verdad? Pero para eso es importante que los pastores o los que están trabajando en la iglesia, el cuerpo administrativo, aquellos que están mismo en las ofrendas, en todo tiene que haber la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es como yo ponerme a orar por algo por lo cual el Señor no quiere que ore, o pedirle a Dios por algo que Dios no quiere que yo haga. ¿Se da cuenta? Entonces, hay momentos donde el Espíritu Santo nos va a decir, no, alto, no tienes que hacer así. Me ha sucedido muchas veces, y recuerdo que los muchachos a veces se molestaban un poco, porque en el momento de cantar, en el momento de alabar al Señor, el Espíritu Santo me daba una canción y cambiaba la canción que habíamos ensayado durante horas para poder cantar en ese momento. Pero qué decir, si es el Espíritu Santo de Dios, yo dejo que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe, ¿verdad? Me ha sucedido muchas veces que he preparado una prédica y estoy listo y voy a comenzar la prédica y el Espíritu Santo de Dios me guía de otra manera. ¿Por qué? Porque Él hace según la necesidad. Yo puedo predicar en el servicio del domingo según lo que yo pueda ver o según lo que yo sé que está sucediendo en alguna persona o en alguien. Pero no es eso. Me ha pasado muchas veces de ser cabezadura y hacer igual la canción que ya había
ensayado o predicar el sermón que ya había preparado y no sucede nada. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay dirección del Espíritu Santo de Dios en lo que estoy haciendo. Porque Él me está diciendo, no hagas así, no seas terco, tienes que hacer de esta manera. Y sin embargo, el hecho de ya saber uno un poco la palabra o saber tocar la música, ya nos damos la autoridad, nos damos a nosotros mismos la autoridad de hacer como nosotros creemos. Hay cosas que el Señor nunca nos ha mandado ni a hacer, ni a decir, ni nos ha mandado a que no hagamos. Hay cosas de las cuales el Espíritu Santo nunca nos mandó a hacer y sin embargo las hemos hecho. Y lo digo empezando por mí mismo. Entonces, veamos lo importante que aquí habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, fueron enviados por cierto lugar, pero el Espíritu Santo le dijo, no hablen. Sencillo, no hablaron. El Espíritu Santo le dijo, no digan nada. No dijeron nada. ¿Por qué motivo? Porque el propósito de Dios no es mi propósito ni tu propósito. El propósito de Dios va más allá de lo que tú y yo podamos alcanzar. Entonces, ¿dónde está el éxito de un ministerio, de un siervo de Dios, de un hijo de Dios? ¿Dónde se encuentra el éxito? En la dirección que le da el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde podemos ver que una persona es reconocida por lo que Dios está haciendo en su vida? Porque hay dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo le dijo, no hagas, y no hizo. Porque el Espíritu Santo le dijo, haz, y hizo. Entonces es allí donde nosotros como hijos de Dios vamos a encontrar el propósito perfecto de Dios. Recuerdo en muchas ocasiones donde, y más concretamente una vez, recuerdo haber predicado un sermón en la mañana en una iglesia, y al predicar este sermón en la mañana fue un sermón excelente, fue algo hermoso. El Espíritu Santo tocó, obró, ministró, fue algo maravilloso. Y en la tarde tenía que predicar también y tenía que ministrar. Entonces dije, wow, este sermón ciertamente va a impactar también a la iglesia de la tarde. Voy a predicar esta palabra, voy a hacer esta palabra. No me tomé el tiempo de decir al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres hacer? Sino que como por mi parte yo ya había sentido, había vivido lo que había pasado en la mañana, me dije ciertamente en la tarde, Dios mío santo, esto va a ser tremendo. Y para mi sorpresa, después de terminar la predicación el día de la tarde, no aconteció lo que había acontecido en la mañana. No sucedió nada de lo que había pasado en la mañana, que había sido glorioso, que había sido poderoso, que había sido un momento maravilloso de la presencia de Dios. En la tarde no aconteció lo mismo. La palabra sí tuvo su efecto porque la palabra de Dios tiene efecto, pero no aconteció lo mismo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hay hombres que tienen una tal comunión con el Espíritu Santo de Dios, o mujeres también, que tienen tal comunión con el Espíritu Santo, tienen una sensibilidad impresionante al escuchar al Espíritu Santo de Dios. Y esto va a hacer que muchas veces estén en desacuerdo con aquellas personas donde tú vayas a predicar o donde tú vayas a estar. Muchas veces el Señor, a través de la palabra que vas a dar, a través de esa palabra, el Señor muchas veces va a hacer de manera que confrontes a muchas personas. Y si tú y yo no tenemos el carácter, como lo hablé el día de ayer, para hacerlo, ciertamente estaremos fallando al llamado de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, énfasis importante, la guianza del Espíritu Santo de Dios, hermanos, en una iglesia es imprescindible, es necesaria. No podemos hacer
que un programa deje de fuera al Espíritu Santo de Dios. No podemos hacer que, de tal a tal hora hacemos esto, de tal hora a tal hora hacemos esto. Hay un orden, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tiene que haber orden, claro que sí. Pero habrá momentos donde el Espíritu Santo de Dios querrá hacer de otra manera. Y es allí donde tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, escuchar lo que el Señor quiere hacer y no solamente escuchar, obedecer a lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero tocar muy fuertemente el día de mañana, porque ahorita no voy a empezar, pero el día de mañana quiero tocar un punto muy esencial, importantísimo, en cuanto al discipulado. Quiero ser muy objetivo el día de mañana en cuanto al discipulado, ciertamente porque me parece que es algo muy, muy importante, y la importancia de nosotros dejarnos guiar por las personas que el Señor ha puesto. En todo esto no quiere decir que la persona que Dios ha puesto para guiarte, para llevarte como para sustentar un alimento espiritual, no quiere decir, escúcheme bien lo que le voy a decir por favor, no quiere decir que esa persona esté más alto que usted. Quiero que me entienda bien esto. No quiero decir que esa persona esté más allá y más lejos y que usted nunca lo pueda alcanzar. Eso es otra falla. Hemos puesto a los pastores en un pedestal inalcanzable. Cada persona o a los ministerios, profeta, evangelista, cualquiera que sea, los hemos puesto en pedestales, en lugares tan altos que creemos que no, yo nunca podré llegar a ese lugar. Yo nunca podré hacer tal cosa. Recuerde, y esto soy muy claro, recuerde que el propósito de cada uno de nosotros es tener el carácter de Cristo Jesús. Somos perfeccionados. El libro de Efesios capítulo 3 habla claramente que vamos siendo encaminados a la perfección a través de los ministerios que el Señor ha puesto, y es a través de ellos que nosotros vamos a ir siendo perfeccionados, trabajados. Pero ¿para qué quiero ser perfeccionado? ¿Para qué quiero ser yo trabajado en mi vida? ¿Para qué es necesario que yo me sustente? ¿Para qué es necesario que yo pueda aprender de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios también tiene un propósito contigo. Entonces, habrá un momento dado alcanzado de madurez espiritual. No soy partidario, escúcheme bien lo que le voy a decir. No soy partidario de que la gente esté años y años en una misma iglesia y que no haya frutos. No soy partidario de eso. No creo en eso. No creo en esa forma de pensar. No creo que el propósito del pastor sea tener iglesias llenas, iglesias donde hayan 2,000, 5,000, 30,000. No creo en eso. Gloria a Dios si las hay, gloria a Dios si la gente las tiene, pero no creo en eso, porque ese no es el propósito de la iglesia, tener iglesias llenas de gente. No, el propósito principal es hacer discípulos y que esos discípulos hagan a otros discípulos. El propósito principal es que una persona, cuando se discipula y llega a una madurez espiritual, pueda ejercer lo que Dios lo envió a hacer. No puedo creer que durante años una persona, Dios la tenga en el mismo lugar. No puedo concebir esta forma óptica pastoral de muchos hermanos pastores que desean que la iglesia crezca solo en número, pero no. ¿Dónde están los ministerios? ¿Dónde crecen? Y si tener un ministerio para tenerlo en la casa y solamente tenerlo como un trofeo para exhibir, no funciona así. No funciona así. Cada discípulo del Señor tiene un llamado y un propósito en esta vida. Yo no puedo hacer que todos entren en mi propósito. Yo tengo un propósito de parte de Dios, pero tú tienes el tuyo, tú tienes tu misión, tú tienes de parte de Dios el Espíritu Santo para cumplir el llamado por el cual Dios te ha escogido. ¿Te das cuenta?
Gloria a Dios. Entonces, es importante entender cuál es tu llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Para qué? Para que crezcas. Pero es importante pasar una etapa de aprendizaje. Es importante pasar una etapa de discipulado. Es importante pasar una etapa y no saltarse las etapas. No es normal que un niño de 5 años maneje un carro. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no? Porque sencillamente su mente no le va a dar la responsabilidad, no va a comprender la responsabilidad que es manejar un coche. Que puedes matar a alguien, puedes cometer un accidente, puedes quedar parapléjico. ¿Por qué? Por ese motivo, la mayoría de accidentes de tráfico son de jóvenes, porque no tienen la responsabilidad que tal vez un padre pueda tener, el saber que sus hijos están allí. Hay una responsabilidad más fuerte. Entonces, en el Señor es la misma forma. Tú eres discipulado para que entiendas, para que comprendas, para que te capacites y puedas ejercer lo que el Señor te ha dado a ti bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el día de mañana voy a estar profundizando más el discipulado. Es justamente lo que estamos aprendiendo con el anciano. Estamos en ese mismo sentir. El anciano estaba hablando del corazón del discípulo, del corazón del discípulo, amén, del corazón del siervo, aquel que en su vida entiende que Dios lo llama a servir, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? Entonces, iglesia, es importante, es crucial, de suprema importancia, entender que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, es quien nos da el entendimiento, quien nos da la sabiduría para que nosotros podamos ejercer el ministerio por el cual el Señor nos ha llamado. No creo que el Señor quiera solamente que la gente llegue a una iglesia y viva toda una vida como oveja. No, creo que cada persona ha sido llamada a dar frutos de la forma como el Señor lo estipule y lo ponga en sus vidas. Amén. Entonces, por esa parte, quise remarcar esto muy puntualmente. La guianza del Espíritu Santo de Dios en la obra de Dios es de suprema importancia. La máxima autoridad es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Amén. El versículo 9, vamos a ver otro paso importante. ¿Por qué el Señor no les permitió que predicaran en los lugares donde habían ido? Había un lugar nuevo a explorar. Había un lugar nuevo que el Espíritu Santo los iba a enviar. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 8, ¿vale? Del capítulo 16. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios. Quiero ir terminando. Permítame un momento, por favor, un instante. Estaba quedando sin batería y quiero terminar justamente este momento. Lo siento mucho, gracias. Estamos de regreso. Amén. Termino con esto. Podemos ver aquí que el Espíritu Santo de Dios los tenía preparados para que ellos fueran ¿a dónde? A Macedonia. Amén. Y allí en Macedonia había algo que el Señor les había preparado. ¿De acuerdo? Eso vamos a estar viéndolo más profundamente el día de mañana. Pero el apóstol Pablo, él había pensado, él creía, mire cómo cambió todo. Cuando él sale nuevamente de Antioquía a este segundo viaje,
Él tenía en su mente pensado visitar las iglesias donde ya había estado antes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía en mente visitar las iglesias donde él había ido para afirmarlas, para traer sustento, para traer una palabra, y no solamente eso, para el bienestar y el crecimiento de la iglesia. Amén. Pastor, tengo una inquietud en este tiempo difícil que viene. Están saliendo muchos falsos que predican la palabra de Dios y la gente está siendo engañada. Sí, Zuli. Esta es una realidad que no podemos, pasar por alto. ¿De acuerdo? Y brevemente quisiera decirte y animarte, saliendo un poquito del contexto que estamos hablando. Bueno, sí, en realidad tiene que ver, pero quisiera decirte y animarte con algo. Es necesario, como en el tiempo del profeta Elías. ¿Recuerdas que en aquel entonces, en el libro de Samuel, primera de Samuel, habla claramente que había un tiempo donde el profeta, donde había un tiempo de mucha incertidumbre y el pueblo no sabía si seguir al Señor o seguir a los profetas de Baal? Y vemos lo que hace el profeta, ¿verdad? Elías, vemos lo que hace Elías en aquel entonces, prepara el sacrificio, le dice, bueno, si Baal es Dios, que haga llover fuego del cielo. Creo firmemente que en este tiempo algo que nos va a diferenciar de aquellas palabras persuasivas, o mismo aquellos lobos vestidos de ovejas, algo que nos va a hacer diferenciar, mi amada hermana, es el hecho que nosotros podamos predicar un evangelio de verdad. La verdad del evangelio va a hacer libre a aquellos que estén bajo muchas, malas doctrinas, bajo malas enseñanzas. Es tiempo, mis amados, y sé que no es fácil, pero por eso digo, toda persona que está guiada por el Espíritu Santo de Dios, ciertamente va a saber dónde tiene que ir dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Creo firmemente que esas falsas predicaciones, esas falsas palabras se pueden contrarrestar. Pero para eso es necesario, por eso les digo, tener una buena base de la palabra de Dios. Por eso les insisto, les animo, lea la palabra, entiéndala, compréndala, porque mucha gente, ¿sabe qué pasa cuando una persona que no tiene la madurez espiritual para hacer algo, lo hace? ¿Sabe lo que hace? Va a entorpecer a otros. Es como un ciego que guía ciegos. Imagínense. Pero una persona que es consciente, que es clara, que tiene argumento de la palabra, que tiene la gracia de Dios, que está lleno del Espíritu Santo de Dios, no le faltará mucho para predicar el evangelio con denuedo como en aquel entonces. Empecé al principio, ya para ir terminando, hablando de que era importante, durante estos días he hablado que es importante no solamente el predicar la palabra de Dios por predicarla, es necesario que la predicación se alinee a tu vida y a mi vida. Es importante que la prédica que tú des o la palabra que tú des sea alineada a mi vida, porque lo primero que una persona va a ver cuando tú le predicas es tu vida, es tu testimonio, es tu forma de vivir. Es por eso que la iglesia de los últimos años ha perdido tanta fuerza. ¿Por qué? Porque nos contradecimos en lo que predicamos y en lo que vivimos. Nos contradecimos en la fe que tenemos y al momento de querer ver el milagro de Dios, perdemos la fe. Es por eso que este tiempo no es tiempo para jugar, no es tiempo para hacer las cosas por hacerlas. No podemos ser como los loros. Usted sabe que un loro no tiene cerebro el suficiente como un ser humano. Un loro solamente repite lo que le dicen, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que le dice. No tiene el sentido común de entender lo que está diciendo. Un lorito sencillamente usted le dice una palabra, una frase y la repite. No es lo mismo
que un ser humano como nosotros, Dios nos ha dado el entendimiento. Por eso hablo claramente siempre que antes de que usted y yo podamos decir algo, tenemos que vivirlo, y tenemos no solamente que vivirlo, tenemos que hacerlo nuestro. Creer, entender lo que yo estoy hablando, comprender lo que yo estoy hablando, me va a llevar a predicar un evangelio guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso les insisto claramente en los estudios bíblicos, en el aprender la palabra de Dios. No solamente lea, ¿de acuerdo? No solamente lea la Biblia, estúdiela, escudriñela, busque. La palabra de Dios está llena de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, tanto riqueza en todos los ámbitos de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento. La palabra es aquella que nos hace sabios. Ustedes recuerdan cuando los apóstoles fueron llevados delante del concilio para ser interrogados, y dice que no podían creer que estos hombres, siendo hombres pescadores del vulgo, hablaran con tanta denuedo, con tanta sabiduría y con tanto entendimiento. Fue la primera cosa que manifestaron los sumos sacerdotes al escuchar cómo aquellos hombres que no tenían letra, que ni siquiera habían estudiado, que no sabían leer, hablaban con tanta seguridad, con tanta inteligencia y sabiduría. Todo hijo de Dios, lo he hablado varias veces, tenemos que saber nuestra forma de hablar, tenemos que saber cómo somos guiados a través de la palabra de Dios para poder impactar al mundo, ¿de acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Me he pasado 5 minutos, lo siento. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. No olvide, el día de mañana seguimos viendo esto maravilloso que sucede, pero quiero tocar unas palabras que ya ha mencionado ciertamente el anciano, hablando del discipulado, las personas que son discipuladas. Amén. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, persuasión de las cosas. Así es, para que juntos podamos seguir avanzando y que el evangelio se predique con denuedo en esta nación y en el resto del mundo. Dios les bendiga. Amén. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, por tu Espíritu Santo. Señor, amamos el estar en tu presencia, amamos el aprender, que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíes a toda verdad y que tu palabra, Señor, venza en medio de este tiempo. Dice tu palabra, Señor amado Dios, que tú, Señor, dice que derribas todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Que todo pensamiento, Padre Celestial, que se haya levantado en la mente de las personas, Señor, aquí en esta ciudad, en este país o en el mundo, Padre, sea derribado a través del poder de tu palabra para que puedan creer, Señor amado Dios. Mismo los ateos, Padre, creemos, Padre, que tú puedes tocar a personas, Señor amado Dios, que se han dejado llevar, Padre, por sus pensamientos, sus vanas teorías, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú toques, que tú manifiestes tu gloria y tu poder para que tu presencia, Señor amado Dios, sea manifiesta en esta tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Siento haberme pasado un poquito más del tiempo, pero son temas hermosos, temas que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere impregnar para que podamos crecer. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. No olvide, hoy a las 7 de la tarde tenemos también el estudio con el anciano, así que le animo a participar y poder estar concretamente allí para aprender. Dios